Rostorowski, siempre se me equivoca su apellido, voy a pronunciarlo de nuevo, es Rozborowski, un apellido polaco. Ella es etnohistoriadora, autora de libros que ya son clásicos en la materia, entre ellos Estructuras andinas del poder, ideología religiosa y política, que nos ayuda a entender muy bien el mundo incásico. Pachacamac y el Señor de los Milagros, un libro muy interesante que hace un recorrido a partir de un rito muy popular en el Perú. Está también La historia del Tahuantinsuyo, y un libro también que se ha hecho polémico ahora, ella nos lo explicará después por qué, que es la biografía de esta mujer mestiza, la ilustre mestiza, doña Francisca Pizarro. María, muchas gracias por estar aquí conmigo. Es un lujo tenerla aquí en este programa. Bueno, para mí también es muy agradable estar con usted, que ha hecho tantos programas, y estar en Chile después de un congreso de americanistas que ha sido muy interesante y para mí muy intenso. María, su vida es intensa. Usted es una mujer llena de intensidad y energía. Yo seguí un poco sus pasos. Y digo sus pasos porque usted no es una estudiosa que se haya encerrado en una biblioteca o solamente en unos archivos a investigar la historia, sino que ha salido a caminar buscando aquello que encontró en los archivos. Usted, yo he dicho que su apellido es polaco, pero usted es polaca y barranquina. ¿Cómo es esta mezcla? Cuénteme un poco de su propia historia. Bueno, de niña lo sentía mucho, esas dos corrientes, padre polaco, madre peruana, y de una familia del sur del Perú, que ya tenía varios siglos asentada, y me jalaban, porque tanto mi padre como mi madre, cada uno me jalaba para sí. Entonces me sentía un poco así destrozada entre los dos. Pero con los años ya he ido echando raíces y ahora tengo profundas raíces andinas. Profundas raíces andinas. Andinas. ¿Usted se siente andina? ¿Usted fue concebida en Puno? En Puno, sí. Pero no crea, también mi padre siempre me inculcó mucho patriotismo, Polonia. He tenido institutrices polacas y bueno, hablo polaco a pesar de los años que ya no vivo en Polonia, sin embargo no me olvido. Y la historia suya como historiadora es una historia muy fascinante. Usted se transforma en historiadora, pero no por un camino tradicional, no parte desde la academia. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se hace usted historiadora, María? Es que nada es tradicional ni convencional en mi vida, y menos mal porque no me gustan las convenciones. Yo siempre me gustó la historia, eso definitivamente, pero no fui al colegio hasta la media, lo que nosotros llamamos la media, ¿no? Vivíamos en el campo, mi madre no aguantó el frío polaco, entonces mi padre vendió la hacienda que había comprado en Polonia y nos fuimos a Francia. Busqué en la hacienda, tras de la caballería, había una puerta escondida debajo de una cantidad de heno. Y por curiosidad estaba buscando, encontré una puerta secreta. Y entonces fue mi paraíso, porque era la biblioteca del antiguo dueño de la hacienda, le Comte de Bonny, que dejó ahí su biblioteca y nunca la pidieron. Y nosotros nos fuimos después de 8 años de la hacienda y nadie la reclamó. No sé qué habría, pero había maravillas para mí. ¿Algún recuerdo de un libro que haya marcado, una imagen? Bueno, había todos los clásicos franceses. Me los leí todos. No sé qué entendería al leer Voltaire. No sé. ¿Cómo es esto de ser historiadora más que de archivo o de estar encerrada? De archivo sí. De archivo también, pero muy caminando. De archivo. ¿Cómo es esa mezcla entre el archivo y el caminar? Porque he trabajado en muchos archivos. He tenido 2 becas importantes para el Archivo de Indias, General de Indias de Sevilla, una Guggenheim, y después de muchos años una beca Ford, una beca de la Fundación Ford, y después también he trabajado en los archivos peruanos bastante, inclusive en distintas provincias, en pueblos, he ido a buscar archivos. Y como no había
no pude ir al Cusco puesto que tenía familia, marido, hija. Me dediqué a buscar documentos sobre la costa peruana, que siempre todos los historiadores, Cusco, antes que todo, yo también al principio. ¿Cuál es para alguien que no conoce esta diferencia que es muy importante en la conformación no solo geográfica sino cultural del Perú, cuál es la diferencia esencial entre un mundo de la sierra y el mundo de la costa en Perú? Es muy distinto. La costa con sus desiertos, con sus ríos que vienen solo en temporada, y no es un paisaje que de pronto lo cautiva a uno, no, es un paisaje triste, soñador, nostálgico. Y el mar pues le da un ámbito especial. En cambio, la primera vez que fui al Cusco fue así una revelación. Su luminosidad, su aire, es completamente otra cosa. Y desde el punto de vista cultural, del desarrollo de las etnias que se dieron ahí, desde su mirada de etnohistoriadora, ¿cuáles son las diferencias entre esos dos mundos? Yo uso constantemente esa dicotomía, esa diferencia de serrano, costeño, porque marca mucho todo su desarrollo cultural. Y hay esos dos polos de lugares, se atraen y se rechazan. Entonces hay constantemente una atracción y un rechazo. Y toda la historia gira en torno a eso. Y para conocer la costa, me di cuenta que había que no generalizar valle por valle, sino que cada valle tiene su propia historia. Y esta influencia sierra, costa, a dónde está el centro de poder, si en la costa, si en la sierra, y cómo lo sienten sus habitantes a través del tiempo. Usted hizo una investigación sobre las rayas de Nazca, que es algo que siempre ha traído y despertado la imaginación de todo el que me escucha desde afuera. ¿En qué consistió esa investigación y llegó a una conclusión o a una hipótesis interesante? Sí, es que desde Cosoc primero y después María Raige, que fue realmente una gran amante, conocedora y descubridora, en el fondo, no fue la primera, pero en fin, es la persona que se ocupó y cuidó de las rayas de Nazca. Siempre se supuso que era un calendario. Y a mí, a través del tiempo, yo siempre he tratado de investigar la mentalidad andina, la lógica andina. ¿Cuál es esa mentalidad? Si tuviera que explicarla en pocas palabras, o esa lógica andina a diferencia de la lógica, por ejemplo, de los españoles. Es que es totalmente distinta, por la sencilla razón que no ha habido difusión en el mundo andino, como ha habido entre el viejo mundo, entre Asia y Europa. Ha habido siempre esporádicamente es decir, una difusión, un préstamo de conocimientos. El mundo andino es aislado. Y yo llamo mundo andino costa, sierra, selva, porque es un todo geográfico y aunque se repelen y se atraen, están comunicados, que quieran o no. Y me pareció muy interesante indagar en esa mentalidad. Y el mundo andino es gente que vino con un bagaje pequeño de conocimientos. Llegaron, aterrizaron acá. Y encontraron un ambiente geográfico tan hostil, tan difícil, con unos desiertos sin fin, unas quebradas que también sin fin, que subir y bajar, bajar y subir, unas punas congeladas y una selva enmarañada. Entonces es para poder apoderarse de esa tierra, de producir, hacerla producir, hacer su hogar y su ambiente, se necesitó pues un esfuerzo muy grande de ese poblador primero que vino. Y la misma configuración geográfica hizo que tuvieran que unirse entre ellos, porque para domar esa naturaleza tenían que unirse por la poca tecnología que tenían, o sea, tuvieron que desarrollar su propia tecnología, que es sumamente interesante de profundizar.
Ahora, volviendo a lo de las rayas de Nazca, entonces, el conocimiento de esa mentalidad le dice a usted llegar a una hipótesis distinta Sí, a las porque tradicionales. cada vez que he tratado de abordar cualquier tema andino, Sí. cuando profundizo encuentro una enorme diferencia y nada que ver con Europa, con el viejo mundo. Entonces también me interesó profundizar las rayas de Nazca y encontré que no tiene nada que ver con calendario. Un calendario tan complicado que hace años que los estudiosos están trabajando sobre él y no encuentran una solución a ese calendario, porque no es ¿Y qué son entonces, calendario. cree usted, las rayas de Nazca? Una cosa mágica religiosa, porque el mundo andino no separa como nosotros separamos la política, la religión, dos cosas que no. Por eso en ese libro mío usted ve que pongo ideología religiosa primero y política después, porque es un todo. Lo sagrado y lo político estaban juntos. Todo junto. Es un mundo animista, donde usted encuentra que el mar tiene personalidad, la tierra, donde el aire, el viento, las cumbres, todos tienen vida. Es un mundo que palpita de vida. Entonces lo quieren encasillar en un calendario que no es racional para ellos. ¿Qué ocurrió aquí? Esto es interesante en el sentido que se tiene que haber producido un abismo entre incluso un lenguaje, una manera de entender lo divino, por ejemplo, que podríamos ejemplificarlo con eso, entre el mundo hispánico y el mundo andino. ¿Cuál era ese abismo, digamos? ¿Y cómo se produjo el encuentro, ese encuentro? Sí. ¿Qué pasó ahí? Ese abismo todavía existe. Y eso es la tragedia del Perú. Porque los españoles no le dieron educación al mundo andino. Al principio sí, a los curacas, son los caciques, es una palabra traída por los españoles de Centroamérica. Y despreciaron toda la tecnología andina y ahora con gran trabajo está volviéndose a esta tecnología. Por ejemplo, en las regiones más altas del Perú, de Puno, se está volviendo a tratar de resucitar los medios que tenían para cultivar grandes extensiones de tierra que ahora están ariasas. ¿Cómo se puede llegar a saber más de ese mundo andino si era una cultura ágrafa, es decir, sin escritura? ¿Cuál era el medio de acceso a conocer la memoria y la historia de ese pueblo? Bueno, una de ellas es los documentos administrativos que han dejado los españoles, que eran grandes burócratas que escribían todo, apuntaban todo. Renegamos de los burócratas actuales, pero los españoles nos legaron muchos documentos. Y nos dejaron una mentalidad burocrática, además. También, y también en sus crónicas se proyectaron ellos mismos a eso. Y entonces muchas veces cuentan sus propias vivencias, sus propias ideas, sus propias creencias, las vierten como si los andinos tuvieran esas ideas, y no es así. Aquí tenemos una de las formas que se supone, usted me lo va a explicar, de comunicación o de escritura, análogo a la escritura. Me refiero a los quipus. Me gustaría, vamos a mostrar un quipu, una réplica de un quipu que está aquí en el Museo Precolombino de Santiago de Chile. Ese quipu es muy interesante y hasta ahora, bueno, hay muchos investigadores que se dedican, ya algunas cosas se saben, siempre hay una cuerda principal, otras distintas, también hay cuerdas subsidiarias, el color tiene significación, los nudos, también hay es un mundo que conoce el sistema decimal, aunque no conoce el cero, la nada, pero sí todo está armado en un sistema decimal de 10. Y tiene los nudos de 10, de 100, de 1000, de 10.000, etc. Ahora, ¿estos quipus servían para transmitir información numérica o también para transmitir otro tipo de información? Parece que también histórica. Todos dicen, en el siglo, del siglo XVI dicen que sí. Pero el cálculo final solo se apuntaba acá. El cálculo en sí se hacía en ábacos, que tenían casilleros, 10, 20, en casilleros. Y
la suma final acá. Y existía en el Incario, todo se ponía, es un Incario cuando uno profundiza en él, es sumamente planificado. Porque el Inca necesitaba saber, por ejemplo, qué población tenía en tal o tal sitio. Y lo sabía por los quipus. Entonces llamaba a su quipucamayo mayor, venía y le decía en tal pueblo, tal gente, tal otro. Increíble de precisión que podía ser. Y aparte de los quipus, María, ¿existía también alguna tradición oral? Por ejemplo, cantos, canciones, cantos épicos. Sí, había. Los incas tenían su historia en ciertas ceremonias en la plaza de Aucaypata, la plaza mayor del Cusco, se reunían y había personas dedicadas a memorizar los cantos, esas melopeas. Y entonces cantaban. Y cantaba primero una panaca, que son los ayos, la organización social. Inca cantaba uno de una panaca, contestaba la otra panaca, y la chicha circulaba libremente, y así podían recortar. Después tenían también un sillón de pinturas. Su historia la pintaban. Y le contaré una cosa que yo encontré en Sevilla, que me pareció interesante comunicarlo. Es que llegó un nieto de Hernando de Soto, uno de los conquistadores, que se casó, no sé, dicen que se casó, con una princesa inca. Y su nieto llega a Madrid muchísimo tiempo después y no tiene cómo hacer su probanza de oficio, que era absolutamente necesario para conseguir cosas de la corona, y no sabe qué hacer, y se va al alcázar, uno de los alcázares reales, y al guardajoya de su majestad le pide tener acceso a las pinturas inca. Y ahí dice que no solamente estaba pintada la historia de los incas, sino que le habían pintado para el virrey Toledo la conquista vista por los ojos andinos. Entonces debe haber sido fascinante tener acceso a esas telas. Y había no sé cuántos rollos de pintura que el virrey Toledo se preocupó de conseguir y de mandar a Madrid. Y inclusive le decía en una misiva al rey que eran tan interesantes que valía la pena tenerlos puestos en su alcázar, en uno de sus alcázares. Se ve que el rey no le interesó y estaban archivados. Y con esta noticia que leí, ya yo me tenía que venir al Perú. A un amigo mío que era uno de los grandes profesores de historia hispanoamericana, de arte hispanoamericano, me dijo: no te preocupes, yo voy a buscar en los antiguos ¿cómo se llama? Archivos, ¿no?, españoles, los libros que indican qué cosa hay en tal y tal alcázar. Y me dijo: sí, dicen que hay no sé cuántos rollos de seda. Qué impresionante, qué material era ese, ¿eh? Sí. Qué tesoro. Sí, un tesoro, pero en gran cantidad. Y siguió buscando hasta que encontró que había habido un incendio en un de esos archivos y se quemaron. Pero yo tengo la esperanza que quizás un joven que quiera investigar un poco, siga esa investigación y a lo mejor se ha salvado algún rollo o en algún otro alcázar puede existir. María, habría que revisar todos esos catálogos. O sea, queda tarea, mucha tarea y mucho material todavía por investigar para los historiadores del futuro. ¿Qué fue usted en este libro, Estructuras Andinas del Poder, se mete a fondo, ¿no es cierto?, en el mundo andino y en la estructura de poder incásica, ¿no es así? Sí, sí. ¿Qué es lo que más le sorprendió? Uno, me imagino que uno parte con una idea y luego en la investigación van pasando cosas en el camino, en su caminar, en la búsqueda de archivos. ¿Qué es lo que más le sorprendió a usted de estas estructuras? Estudiar los mitos.
porque ya que no tengo documentos más que para el siglo, que me proyectan al siglo XV, máximo, puedo proyectarme con esos documentos siglo XV, pero yo quería saber más allá. No me quedaba otra cosa que los mitos. No los desprecio, porque es te refleja la mentalidad de la gente. Y a mi gran sorpresa, al revisar los mitos, encuentro una dualidad masculina de los dioses. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, Apo Catequil en el Huamachuco, en el norte, y Piquerao, su segunda persona, aunque los arqueólogos a la fecha no se dan cuenta, no aceptan, porque no han leído la gramática yunga de Fernando de la Carrera de 1644. En ese libro, que hay muy pocos ejemplares en el mundo, creo que uno o dos nada más, ahí habla de dos dioses, Ayapaec y Chicopaec, dos creadores. Ahora, esa idea de creador es muy española, bueno, pero eso es otra cosa. Sí, porque parece que los indígenas del mundo andino no hablaban de una generación espontánea, los seres. Sí, ellos salían, los incas salen de una cueva con sus vestidos, sus adornos de cabeza, que son muy importantes, sus armas. O sea, no es el dios creador el que los modela, como el dios alfarero o el dios... No, el mundo es, sencillamente. Entonces ellos salen unos del mar, de lagunas, de ríos. Qué hermoso eso, qué interesante. O sea, el mundo es. Y encontré, lo cito en uno de mis libros, un pensador chino que también en el siglo XVI piensa que el mundo es. Entonces es hermoso, no tener que buscar un creador. Esa imagen de Dios creador andino para mí no existe. El Dios es y la gente sale de su pacarina, pacarisca. Es el sitio de nacimiento, espontáneos, con sus tocados, con sus creencias, sus semillas, todo. Entonces es hermoso. Ahora, de ahí, de ese estudio de la mitología, usted va a estudiar las estructuras de poder. ¿Y qué descubre de interesante en este mundo? Que descubro que hay diosas. Hay diosas femeninas. Hay diosas femeninas. Y así como los dioses son duales, y son los que tienen los fenómenos, controlan los fenómenos naturales, como Pachacamac, los movimientos sísmicos, la noche. Otro dios, Pichama, el doble de Pachacamac, controla el día, es el dios del día, de la luz. Las diosas son las subsistencias humanas, son más cálidas, están más cerca de la población. Una es la diosa del mar, de la tierra. Hay las subdiosas pequeñas del axón, que es la papa, del maíz, del camote, de los diferentes alimentos, la quinoa, la kiwicha, qué sé yo, tantas plantas comestibles. Y ellas son las que fomentan, pero al mismo tiempo ellas son las que dividen. Esa dualidad masculina, ellas forman el polo opuesto. Y eso se refleja en los mitos, que el padre no existe. ¿Es un padre ausente? Sí, así en los mitos hay, unos cuentan que lo han asesinado, ha muerto, ha desaparecido. ¿De dónde viene eso? Entonces es una constante en toditos los mitos. Encontré, y por otro lado, el binomio madre-hijo, nada más. Y hermano-hermana, ¿no? Hermano-hermana. Y entonces me pareció tan raro eso, que acudí a unos amigos psicoanalistas. ¿Ya? Y decidimos trabajar juntos. Interesante. Y a través de 3 años, que nos reuníamos una vez a la semana, forzosamente, escribimos un libro, Entre el mito y la historia. Y llegamos a varias conclusiones. Una, que en el mundo andino no había el horror al incesto. No había. Y yo voy más allá. En el banquete que Freud dice, de la cultura nace de ese padre
omnipotente, odiado, amado, que los hijos lo matan y lo comen. En el mundo andino hay la madre omnipotente que matan y comen. Hay una estrella en el cielo que tiene el nombre justamente de ese festín. ¿Cómo se llama esa estrella? Ay, ya me he olvidado cómo se llama. Bueno, no importa, pero qué interesante esto, impresionante. Sí, entonces es completamente O sea, son dos psiquismos distintos, son dos arquetipos totalmente distintos. Distintos, pero que tienen algo de unión, porque es lo mismo. Se comen a la madre, matan a la madre. Y existe la diosa de la cultura Chavín de Huántar, la madre con vagina dentada. Es una madre castradora, temible, aterradora, que con el tiempo va cambiando y se va volviendo una madre más asequible, la que da los alimentos al mundo. ¡Qué bueno! Si no es terrorífico para los hombres. Usted dice, por ahí anoté en un libro, que hay una relación entre el dualismo de estos dioses femeninos y habla de la cuatripartición. ¿Qué es lo que es esto de la cuatripartición y cómo se refleja eso en el arte, en la manera de hacer textiles? Y en el gobierno. Y en el gobierno, eso me interesa. Entonces, si los hombres son dioses, son duales, eso se refleja porque el gobierno también tiene que ser dual. Y hay apus, montañas, que son duales también, dos picos. Y eso se refleja en la organización, es decir, hay un jefe para arriba y un jefe para abajo, Anan y Uri, pero cada uno de ellos tiene su auge, su hermano. Entonces, el jefe de arriba, que siempre entre los incas es Chincha y Suyo, tiene su hermano de Antisuyo, la selva. Entonces forman una dualidad de arriba. Y hay los de abajo, que es también su auge, su hermano, Coya Suyo y Cole Suyo. O sea, ¿qué le debe haber pasado a los españoles cuando se encontraron con esta estructura tan distinta a la de ellos? ¿Cómo se produjo la colisión ahí entre ellos? Yo consulté una vez, de las que estuve en España, con profesores de un poco de España, pero más profundizado en la geografía y en todo esto. Y entonces me dijeron que ellos tenían siempre en España el alto y el bajo, ¿no? El pueblo de arriba, el pueblo de abajo. Entonces eso no los chocó. Lo que les chocó es la dualidad de los dos jefes de arriba, dos jefes de abajo, dos dioses masculinos. Y que de ahí ellos toman, pues, y lo simplifican. Porque según Santillán, un cronista, dice, hay demasiado curacas, demasiados jefes étnicos, más hombres tienen que dar tributo. Entonces simplifican y hacen solamente uno de arriba, uno de abajo. Y el de abajo lo llaman los españoles la segunda persona, que después también desaparece. A nosotros aquí en Chile, donde existían los mapuches, que tenían una forma de organización totalmente distinta, mucho más horizontal, dispersa, lo que significó una resistencia mucho más difícil, a pesar de que, digamos, en términos de capacidad militar, obviamente menor que el Imperio Inca. Sin embargo, la resistencia fue más dura aquí. Y la reflexión que uno hace desde acá, ¿no sería que la estructura andina del poder, o la estructura incásica de poder jerarquizada, muy jerarquizada, favoreció que los españoles los derrotaran más rápidamente? ¿Y por qué era tan jerarquizada? ¿De dónde viene esta jerarquización? Bueno, si usted me toca el tema, ¿ya? Más bien, ¿por qué la derrota inca? ¿Sí? A mí me gustaría profundizar eso. Eso me interesa, ¿ver? Porque si no pienso bien, no me atrevo a escribir la historia del Tahuantinsuyo, porque yo quería saber qué pasó en ese momento dado. ¿Qué pasó? Hay que explicarse. Entonces teníamos ciertas ideas erróneas de Garcilaso de la Vega, que escribe una historia para los españoles, para, yo creo, que sientan cómo han destruido un gran imperio. A mí no me gusta usar la palabra imperio. ¿Por qué? Porque trae reminiscencias del viejo mundo, y yo trato, porque estamos en esa época de la investigación andina, del lugar.
no meternos a comparaciones con el viejo mundo, para encontrar las raíces de acá y no confundirnos. No porque no se puede usar el término, por supuesto, pero trae en mente Alejandro el Magno, Napoleón y lo que usted quiera de grandes hombres de ese tipo. Yo prefiero usar la palabra Estado, que es más neutra. Entonces, Garcilaso da una historia inca de incas llorones, que todo lloran, de todo, y a mí me da muchísima cólera, porque eran gente como nosotros, con pasiones, odios, amores, y que eran rudos, sobre todo en sus principios, muy rudos, que se ponen refinados cuando conquistan el Chimú, el norte, que eran muy refinados. Y eso cambia la manera de ver. Además, él crea una utopía. Y entonces todos los historiadores siguen con esa cosa utópica, utópica. No, los incas eran gente como nosotros, como nuestro, el hombre no ha cambiado, siempre es el mismo. Y ellos estaban hartos de los incas, los grandes señores andinos. Yo he hecho un trabajo también sobre las fronteras y sobre la existencia de grandes señores de diferentes grandes lugares del Perú. Entonces, esos grandes señores, que a veces los incas no habían necesitado hacer guerra por la reciprocidad andina, un hábito que es común en todos los pueblos del mundo cuando no se conoce el uso del dinero. Entonces todo es distribución, acaparamiento y redistribución por el gobierno. Qué interesante eso. Es muy interesante. Un trueque, es una sociedad que funciona sobre prácticamente también el trueque. hay trueque, no, pero esto es distinto, porque todos trabajan, hay tierras para el Inca, hay tierras del Estado, en las cuales la gente local trabaja y el fruto se va a los depósitos. Bueno, ¿y cuál es la causa entonces, lo que usted descubrió? Porque grandes señores andinos estaban fastidiados, hartos, querían su libertad del Inca, querían liberarse del Inca, pero tenían ese rasgo de reciprocidad que tiene constantemente que ser renovado. Y hay una diferencia entre la reciprocidad primitiva, al principio del auge inca, y después con Huayna Cápac. Se cambia, porque ya tiene muchísimo poder, pero al principio el poder del inca es solo a través de la reciprocidad con otros vecinos, otros curacas, y después tiene que haber grandes centros administrativos para renovar con ya personas secundarias esta unión. Entonces, los grandes señores querían liberarse. Y en cuenta, porque sus mejores tierras eran tomadas por el Inca, su mejor gente iba a la mitad guerrera a luchar al norte, al Ecuador y a Chile. También había un gran número de llana, que no son esclavos, sino servidores, y hay mucha gama entre ellos, prefiero no entrar porque... Sí, claro. Y entonces estaban descontentos porque estaban empobrecidos, tenían mucho menos tierras, menos poder. O sea, eso explica que se debilita a los incas. Descontento. Porque se puso un descontento que debilita la reciprocidad, claro. Y quieren sacudirse del yugo inca. El pueblo le pasa igual, porque la mejor gente se va afuera de mitimais, o sea, de colonos, al ejército, de llanas, de servidores, y los que quedan en su pueblo tienen el doble de trabajo por los ausentes. Entonces hay un descontento general. Y cuando hay esta discusión entre los dos hermanos, el poder central está debilitado. Llegan los españoles en casas de madera, como llaman los andinos, encuentran que es el momento preciso de sacudirse, sin pensar que después van a venir oleadas de gente distinta. Entonces, sencillamente... Que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Así es. Entonces, Pizarro, a pesar de no saber ni leer ni escribir, era un gran diplomático y conocía muy bien el mundo. Entonces, en vez de enfrentarse a Atahualpa
en su campo, donde estaba todo su ejército, lo llama a Cajamarca, a que venga sin armas, que te voy a ayudar contra tu hermano, le dice, que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro, soy amigo. Atahualpa, ingenuo, eso no le hubiera pasado a ninguno de los tres grandes incas, que es Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. No le pasa. Pero a este que medio tontón para mí, ingenuo, se deja engañar y entonces todo el tiempo le manda a los españoles que están en Tumbes, les manda víveres, guías, ayuda, gente que les ayuda a transportar lo que tienen. Es decir, se muestra curioso y ingenuo. Y ahí es donde... Los grandes generales le dicen, no, en un desfiladero de los Andes les aventamos grandes galgas, grandes piedras, ahí los aplastamos. María, una pregunta más personal. Usted que ha estudiado el mundo andino a fondo, tanto desde el punto de vista de su estructura política, de su mitología, ¿qué es lo que ese mundo andino puede entregarnos a nosotros hoy día? ¿Qué es lo más importante? Que creemos que podemos aprender realmente del mundo andino, usted que lo ha estudiado en profundidad. Hay muchas técnicas que le dije pues que podemos todavía usar. Por ejemplo, Puno, una región de las más pobres del Perú actual, cuando llegan los españoles, de las más ricas, porque tenía enormes hatos de camélidos. Y no solamente para los señores camélidos, todo el pueblo, todos tenían enorme cantidad de camélidos que sirven para todo. Pero junto con ventajas tecnológicas o inventos, desde el punto de vista más espiritual y cultural, ¿qué podrían enseñarnos estos pueblos andinos, a nosotros? Quizás una cierta contemplación del mundo, menos ajetreo, pero eso es imposible de cambiar a la fecha, porque cada día estamos más involucrados en agitación. ¿Eran contemplativos? Bastante, pero también muy músicos. He encontrado que todos los aspectos de la vida se hacía con música, de los más tristes a los más alegres. Y tenían toda clase de música, instrumentos musicales, bailes distintos. Era un pueblo alegre, a la fecha es triste, pero después de todo lo que le ha pasado, ¿cómo no va a estar triste? Si lo han despojado de sus señores, de sus costumbres, de su religión. Siempre he encontrado en Perú, o aparecen personajes como Garcilaso de la Vega, que es un personaje mestizo, que de alguna manera está tensionado entre esos dos mundos. En Chile conocimos a este extraordinario escritor que es José María Argueda, que a través de su obra y de su propia vida, ¿no es cierto? Sí. Hay un cuento magnífico que se llama El sueño del Pongo, no sé si usted lo ha escuchado. No me acuerdo, pero Ríos Profundos, es lindo, y Aguarfiesta. Son libros de Argueda que siempre tengo a la mano. ¿Por qué? Porque me gustan volver a leer, porque entiende el mundo andino. Nuestro gran escritor Vargas Llosa no lo entiende. No lo entiende, ¿eh? No. Él no entiende, por eso nunca pudo ganar alguna elección, porque no le entiende. ¿Y qué es lo que entendió Argueda del mundo andino? Que no haya entendido Vargas Llosa, por ejemplo. Su profundidad, su sentimiento, su corazón. No, el otro está sobre la superficie. En cambio, él ha entrado en profundidad, en el alma andina. Entremos un poco, ayúdeme usted a bucear un poco en esa alma. ¿Qué es lo que ve usted ahí, en esa alma andina, en este buceo? ¿Y qué saca de esa alma? Sería quizás difícil de explicar, porque ¿el alma se puede explicar? No. Quizás con una imagen, a lo mejor, o con una sensación. No, es esa nostalgia de otra vida, de otros mundos, de otras creencias, quizás una profunda nostalgia. Esa nostalgia es un sentimiento predominante. Partíamos leyendo a Vallejo, que es tan nostálgico, sí, que es una nostalgia tan peruana, ¿no? Sí, y tan profunda. Tan profunda, sí. Es que es la vida que le ha enseñado al pueblo peruano a tener nostalgia. A propósito de mestizaje, usted escribió otro libro, y aquí usted va a agarrarse, va a pelear con otro Vargas Llosa, con el hijo. Un libro muy importante, porque rescata a un personaje novelesco, de verdad,
muy novelesco. Y Doña Francisca Pizarro, que fue hija del conquistador y de Inés Huaylas Yupanqui, que era hija a su vez de Huayna Capac, soberano del Tahuantinsuyo. Así brevemente, si nos puede contar muy brevemente, ¿quién fue Francisca Pizarro y qué fue lo que a usted le impresionó de su historia, que le llevó a escribir este libro? Bueno, primero me interesan las mujeres, puesto que soy mujer. Entonces también he hecho un trabajo sobre la mujer andina, profundizando un poco en el pasado y en su sentir. Y es realmente un personaje que debería haber algún día un cineasta que haga una película sobre Francisca Pizarro, porque es una persona de dos mundos. Y yo he hecho una comparación en la tercera edición que va a salir con nuevos capítulos, una comparación entre Doña Francisca y Garcilaso de la Vega, porque son contemporáneos, ambos hijos de mestizas, princesas inca, y de personajes españoles. Y así como Garcilaso es cautivado por los parientes maternos, que le cuentan, le transmiten su nostalgia, su pasado, sus recuerdos. Doña Francisca, escogida por el padre, y quiere hacerla española. Apenas deja la lactancia, porque no se olviden que no hay pues animales de vacunos, no hay nada. La madre tiene que lactar largo al hijo. La niña es arrebatada de su madre. Y en el próximo libro muestro justamente cómo Francisco Pizarro se deshace de doña Inés Huaylas. Que me oiga Álvaro, porque ahorita lo va a apuntar y va a sacar un libro antes de que saque el mío. y él no la deja para nada abandonada. Encontré, después de haber escrito este libro, en el Archivo General de la Nación, en protocolos notariales, que son documentos muy de fiar, todo lo que Pizarro la asegura económicamente a Inés. Le deja casas, tiendas, viñedos, chacras. O sea que la deja bajo ese aspecto bien asegurada. Y luego cree que para ella, para mantener su estatus en la Lima, en la ciudad de los reyes, la casa con un español. Y agarra, como decimos nosotros, chapa de la mano, a su paje. Que todos dicen, ay, paje, qué romántico, la jovencita se enamora de este paje, y qué magnánimo. Me acuerdo mi profe, Raúl Porras Barrenechea, se enternecía de la magnanimidad del conquistador de casar a esta ñusta, de esta princesa, con un paje que se enamora. No fue nada así. Encontré un documento que cambia la historia completamente. ¿Ya? Pizarro quería deshacerse de ella, entonces por eso la casa. Y la casa con un hombre que no podía ser muy jovencito, puesto que deja en España 3 hijas, una de ellas casada. Entonces no podía ser. Y vino en 1535 con Hernando Pizarro, cuando vuelve Hernando Pizarro de llevar el rescate de Atahualpa. Qué impresionante la historia, ¿eh? Sí. Y usted se hace varias preguntas aquí, como que una historiadora quizás no puede responderlo, solo podría un novelista. Bueno, hay uno ya, que es Álvaro Vargas Llosa. Sí, pero no hubiera importado si en su prólogo él pone biografía novelada. Entonces ya eso le da permiso. Con las noticias sobre Francisca de fulana tal. Pero no la cita usted. No, pues. Y más bien me trata mi libro como una monografía, como puede un estudiante de la universidad hacerle una monografía a fin de curso, ¿no? Bueno, es una falta de respeto, evidentemente. Ahora, María, usted hace unas preguntas ahí, por ejemplo, se pregunta, ¿qué habrá sentido ella en términos de amor? ¿Habrá recibido el amor de un hombre, una mujer que venía de eso? Se hace una serie de preguntas que van más allá de la historia. ¿Qué fue lo que más le intrigó? ¿Qué es lo que usted quería saber cuando investigó la historia de esta mujer? A mí me hubiera gustado saber cómo fue
¿Cómo le fue con Puerto Carrero? Puerto Carrero, dice el documento, es Puerto Carrero, porque era mucho menor que él. Y una situación muy curiosa y ambigua entre Francisca y su hijo, Francisco también. Porque el hijo se casa por poder, no le interesa ir a Madrid, se queda en Trujillo, se casa por poder con la hermana del que era el novio de Francisca. Es un enredo familiar muy grande. Quizás como los puertocarreros no tenían dinero, estaban luchando por conseguir su título de conde. Sencillamente le ponen como condición que se case el hijo con la hija, cambio, para que tenga una dote, sin dote, una hija se casa sin dote. María, yo quiero agradecerle mucho haber estado aquí en esta conversación, que por supuesto que queda abierta, hay muchos temas que han quedado pendientes. Vamos a recomendar a todos los que nos siguen buscar este libro, Doña Francisca de Pizarro, una ilustre mestiza. Y la tercera edición, por favor. La tercera, que viene con nueva información, la historia del Tahuantinsuyo, donde se puede resolver el enigma de por qué los incas fueron derrotados por los españoles. Pachacamac, el Señor de los Milagres, que lamentablemente no alcanzamos a ver, porque es una historia interesantísima sobre una trayectoria, un mito que toma... muy profundo, de milenios. De milenios. Y Estructuras Andinas del Poder sobre el imperio incásico. María, muchas gracias por haber estado en esta conversación y que nos trajo la belleza, la sabiduría, la pasión y la nostalgia de este mundo donde usted viene. Bueno, muchas gracias a usted por sus preguntas tan buenas, tan inteligentes, y para mí es un gusto poder entrar en contacto con el público chileno. Gracias.